su amor por mí. Todo peso del pecado, sucios pecados, encima él llevó. Y en un momento importante, en un instante muy decisivo, fue por él o por mi amado Padre, querían a mí salvar. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica, sangre que me redime, preciosa sangre, la sangre de Jesús. Despreciado y desechado, el varón de dolor, él sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión. Más angustiado y afligido hasta la muerte, no abrió su boca, de su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. De su trono hasta el pesebre, del pesebre al Calvario y del Calvario a mí. Sangre que me da la paz, sangre que me purifica. Dios les bendiga a todos en esta noche. Bendiciones, pueblo del Señor. En esta noche estamos con el siervo Jonathan desde Puerto Rico. Y bueno, en esta noche él trae un tema súper especial, así que les invito para que usted abra su corazón a lo que Dios tiene para ti. Y bueno, deleites en la palabra del Señor. Hermano John, bendiciones. Amén. Dios la bendiga mucho más. Amén. Amén. Hermano John, hay varios hermanos de Santo Domingo, de Estados Unidos, de diferentes países que le han enviado saludos y se deleitan escuchando la palabra que el Señor habla a través de sus labios. Así que bendiciones. Amén. A todos ellos. Amén. Dios los bendiga mucho, le damos toda gloria y toda honra al Señor, ¿verdad? Le pedimos al Señor que continúe glorificándose, ¿verdad? Ya que todo depende de Él, ¿verdad? Y buscamos humillarnos, ¿verdad? Para que seamos instrumentos útiles, ya que lo que el Señor busca es eso, un pueblo humillado ante su presencia, ¿verdad? Y un pueblo dispuesto a ayudar, un pueblo que quiera ser imitador del buen samaritano. Y hace que nos ha llamado el Señor como según el Espíritu de Dios ungió a Cristo. Así el Espíritu Santo viene a nosotros para que nosotros, ¿verdad?, enviemos esa palabra, ¿verdad?, para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable
del Señor, como dice su palabra. Ese es el llamado que tenemos cada uno de nosotros. No mirando lo que dejamos atrás, no mirando lo que se ve, porque no vivimos por lo que vemos, ¿ves? No caminamos por vista, sino que caminamos por fe. Vivimos, como dice Romanos 1:17, ¿verdad? Que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, más el justo por la fe vivirá. Somos justificados en Cristo y le damos gracias al Señor, ¿verdad? Que por medio de Cristo tenemos la entrada al lugar santísimo, a la presencia del Señor. Nos vamos a gozar en esta hora, como siempre digo, en el Evangelio según Lucas, una palabra, ¿verdad?, poderosa bajo el tema voz de Dios. Bendito sea su nombre, ¿verdad? Y vamos a estar considerando del capítulo 4 del Evangelio según Lucas, capítulo 4, vamos a estar considerando el verso 4, el verso 8 y el verso 12, ¿verdad? Esa es la tentación de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús fue al desierto, sea el nombre de Jehová bendito. Y vamos a considerar esos 3 versos, ¿verdad?, para que le pidamos al Señor, ¿verdad?, que sea Él dándonos que la palabra fluya, ¿verdad? Pero para no leer tanto, ¿verdad?, la palabra, ya todos lo hemos leído, pero vamos a darle énfasis a esos 3 versículos cuando Jesús le contestó al enemigo, ¿ves? Voz de Dios. Así que leemos el versículo 4 del capítulo 4 de Lucas, ¿verdad? Y hacemos una oración en el nombre del Señor y que sea la voluntad de Dios, que sea lo que el Señor nos ministre en esta hora, ¿verdad? Yo sé que el Señor va a glorificar a su santo y bendito nombre. Adoramos al Señor. La palabra la leemos a la gloria del Padre, del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Jesús, respondiéndole, dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Padre Santo, bueno, justo, digno de toda gloria y toda honra. Padre, hay un pueblo unido en un mismo sentir, en un mismo pensar, Padre, pidiendo voz de Dios, palabra tuya, Dios mío. Yo te pido en el nombre poderoso de Jesús que tú quites toda mi humanidad, Dios mío, que tú quites todo lo que pertenece a mí, Dios mío, que sea solo todo en ti, Padre, para que sea que tu palabra fluya de una manera especial. Tú conoces, Dios mío, la necesidad de cada una de las vidas que están escuchando, Dios mío, en esta hora, Padre. Yo te pido que tú glorifiques tu nombre, Padre, por amor a tu fidelidad, Padre, no porque lo merecemos, Padre, sino porque a ti te place hacernos el bien, Padre, porque tú eres benigno. Ayúdanos, Dios mío, a caminar en tu perfecta voluntad, a negarnos a nosotros mismos y a anhelar, Padre, escuchar tu voz de Dios, Padre, voz tuya que sana, Dios mío, que edifica, que hace todas las cosas, porque todo depende de ti, todo lo has hecho tú para ti, Padre. Te damos toda gloria y toda la honra. Reprendemos todo lo que hay en los aires, Dios mío, que quiere impedir que tu palabra fluya, reconociendo, Dios mío, que en tu voluntad todo saldrá para glorificar a tu nombre, Padre. Gracias por tu santa y bendita palabra. El enemigo de las almas, ¿verdad? El enemigo de las almas le habló a Jesús, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús en el desierto, ¿verdad? En el desierto, como una vez estuvo el pueblo de Dios en el desierto para ser probado. Ahí el tentación, ¿verdad? Es la prueba. Ahí es donde viene eso de que se trata la tentación, de la prueba. Y muchas veces no estamos en el desierto, en la necesidad. Y estamos en la necesidad, en el desierto, para Dios probarnos como probó a Job. ¿Ve? Así nos va a tocar a cada uno de los creyentes alrededor del mundo entero. Y aquí hay una enseñanza bien profunda, porque el enemigo le dice, ¿verdad? Haz que esta piedra, si eres hijo de Dios, fíjate que lo primero que le digo es si eres hijo de Dios. El enemigo sabía que él era el hijo de Dios. El enemigo no podemos decir que es igual que nosotros, porque él estaba allá en el Edén, se paseaba, ¿verdad? Él conoció a Eva, él conocía lo que era a Cristo, ¿verdad? Porque Cristo fue el que lo creó, estaban juntos todos. A veces aquí hay una profundidad bien grande, ¿verdad? Porque la palabra es clara, ¿verdad? Dice que él se paseaba, ¿verdad? Con la gloria que él fue creado, porque el enemigo, aunque no queramos verlo, él fue creado con gloria. Dice la palabra, perfecto eras en todos tus caminos hasta que fue allí a la maldad en ti, solo que Cristo se permaneció perfecto, ¿verdad? Y dice que estaban todos juntos porque bien dice la palabra, ¿verdad? Que allá que eran uno en la gloria del Señor. Y dice que vio Dios que las tinieblas, ¿verdad? Que la luz no prevaleció, ¿verdad? Y vio Dios que la luz era buena, ¿verdad? Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿Ves? Estamos hablando de todo lo que había allá arriba, cuando las tinieblas, el enemigo, la maldad, el pecado fue separado, ¿verdad? Y no se halló lugar lo bueno con lo malo, ¿verdad? Y ahí mismo seguimos el ciclo de lo que está pasando en la vida. Pero aquí hay algo, lo profundo de este tema que traigo en esta hora, voz de Dios, es que el Señor, ¿verdad? Nuestro Salvador, la iglesia, toda la
gloria lo venció con la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? La de creerle a Dios, la de obedecerle a Dios, la de permanecer en la voluntad del Padre Celestial. Él le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Fíjense que nosotros cuando escudriñamos, ¿verdad? Que dice, que esta piedra se convierte en pan, cuando estamos hablando de piedra, ¿verdad? De la peña, una fortaleza, ¿verdad? O algo como si fuera una montaña, una roca, ¿verdad? El firmamento está firme, y ese firmamento es Cristo Jesús. Él estaba firme, él era la roca, ¿verdad? Era la peña. Por eso también vemos cuando el pueblo, sea el nombre de Jehová bendito, y Jesucristo, Dios se lo llevó, ¿verdad?, al pueblo, y Jesucristo estaba con ellos, porque Jesucristo es la gloria de Dios, bendito sea el nombre del Cordero para siempre. Y Jesucristo estaba con el pueblo en el desierto también, como Jesucristo se encontró en vida, en carne, en el desierto, así mismo se encontró el pueblo en el desierto para ser probado. Como nos dice, ¿verdad?, en el Deuteronomio capítulo 8, verso 3, que dice, te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios vivirá el hombre. ¿Ves? Él le contestó, bendito sea el nombre de Dios, con lo mismo que le contestó Cristo, le contestó con la palabra, porque ahí es donde está la vida, en la palabra. Esa es la que nos santifica, la palabra. Ahí es donde conocemos la verdad en la palabra. Dijo el Señor, nos dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna. Pero ¿por qué os parece que tenéis la vida eterna? Porque no es torciéndola, no es sacando a conveniencia, porque eso fue lo que el enemigo trató, igual que como trató con Eva, y lo logró con Eva, pero con Cristo no lo logró. Sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Eso es lo que me enseña a mí estas tentaciones, porque aquí hay algo bien grande. A veces nosotros en el hambre, en la tentación, por eso se nos hace tan difícil los ayunos largos. ¿Por qué? Porque somos tentados, ¿verdad? Y rápido buscamos comer, no sabemos buscar lo espiritual, no sabemos permanecer, ¿verdad?, fortaleciéndonos en el espíritu. Bendito sea el nombre de Cristo para siempre. Y él le dice, haz que estas piedras se conviertan en pan. ¿Verdad? Es como decir que la piedra se convierte en pan. ¿Verdad? Es como decir que se convierte en lo que perece. Porque el Señor le decía a mi plan, yo tengo una comida que no perece, ¿verdad? Y esa es la voluntad del Padre. Esa es la comida que no perece, ¿verdad? Porque el fundamento está firme, pero el pan que perece, ¿verdad?, pues eso era lo que el enemigo que quería, ¿verdad? Porque al que esta piedra se convierta en pan, obedéceme a mí, ¿verdad? Haz algo en mi voluntad, porque eso es lo que le gusta al enemigo, que nosotros hagamos su voluntad, que confiemos en Él, lo que confiemos en nosotros, que no pongamos, ¿verdad?, nuestra confianza y nuestra firmeza en Dios. Eso es lo que busca el enemigo, para así nosotros hacer su voluntad. De eso se trata estos tres pasajes. En estos tres pasajes el enemigo tenía un mismo propósito, el único propósito que el enemigo tuvo ahí desde el principio era hacer que Cristo le sirviera a Él, era hacer que Cristo, ¿verdad?, pusiera su mente en Él, su obediencia en Él, como lo hizo con el pueblo cuando se encontraba en el desierto. Por eso fue que el pueblo, cuando se encontraba en el desierto, divagaba en los razonamientos de su mente, ¿verdad?, en los sentimientos de su corazón, se desvió. Por eso fue que hizo dioses ajenos, por eso fue que Dios le daba maná del cielo, y ellos querían gobernarse, porque siempre pensaron en lo carnal, en lo que perece, en la comida que no es vida. ¿Ve? Y esta es la enseñanza que Dios quiere traernos. Nosotros vivimos por la voz de Dios. Nosotros tenemos que creer lo que ya Dios nos estableció en su palabra. Nosotros tenemos que entender que es necesario obedecer a Dios sobre todas las cosas. Es necesario que escudriñemos esta palabra, y lo que entendamos, ministrado por el Espíritu Santo, obedecer esta palabra, para que tengamos una fortaleza y un crecimiento espiritual, tengamos sabiduría que viene de lo alto. No le tengamos miedo a la muerte, no tengamos miedo a la prueba, estemos fuertes en la prueba, para que aprendamos a reconocer las maquinaciones del enemigo, para que nos vistamos con toda la armadura espiritual. Y eso lo logramos por la palabra, eso lo logramos creyéndole a Dios, como dice Jeremías 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque nosotros hablamos de Dios, pero cuando venga la prueba, ¿verdad?, cuando venga los ataques, ¿verdad?, cuando seamos zarandeados, ahí es que tenemos que tener nuestra confianza en el Señor. Y ahí Jesús estaba siendo zarandeado por el enemigo, ¿verdad?, estaba siendo probado, estaba en la tentación, estaba en el desierto, en la necesidad. Ve, pero Jesucristo le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le estaba dando un mensaje al enemigo. Esto no se trata de lo que tú pienses, esto no se trata de mi necesidad, esto se trata de lo que diga Dios. Lo que diga Dios es lo que va a suceder aquí. La voluntad de Dios es lo que va a pasar. ¿Ves? Eso es lo que le di, el mensaje que le dio Dios, ¿verdad?, a Jesucristo, ¿verdad?, encarnado, ¿verdad? Dios
encarnado, ¿verdad? Jesucristo en el cuerpo, ¿verdad? Humano, le dio a entender, ¿verdad? Que nosotros podemos hacer lo mismo, ¿verdad? Como Él venció, así nosotros podemos vencer creyéndole a Dios, escuchando su voz. En el verso 8 vuelve y le dice, sea el nombre de Jehová bendito, vuelve y le dice, vete de mí, ¿verdad? Respondió Jesús y le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ve que eso era lo que el enemigo solo lo que buscaba era eso, que Jesucristo lo obedeciera, ¿verdad? Porque si lo obedecía, ¿verdad? Era como si lo adorara, ¿verdad? Como si le sirviera, porque cuando hacemos la voluntad del enemigo es como si le estuviéramos sirviendo al enemigo. Cuando hacemos algo que no le gusta a Dios es como si estuviéramos adorando al enemigo. Por eso es que nos dice también en el versículo, en el capítulo 6, ¿verdad? De Deuteronomio, que es que hace una comparación, ¿verdad? Con lo que estaba viviendo Jesús en el desierto. En Deuteronomio, ¿verdad? Capítulo 6, verso 13. Dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Por ahí hay algo profundo que vamos a tocar ese tema de que dice ya, y por su nombre jurarás, pero le dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Vamos a empezar cuando dice, y por su nombre jurarás, porque vemos que en el capítulo de 5 y verso 34 de Mateo, Jesucristo también dijo, no juréis de ninguna manera. Entonces eso cambió. ¿Por qué eso cambió? Porque Dios sabe, bendito, que el hombre no puede cumplir la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice, sea Dios verá y todo hombre mentiroso, el hombre es mentiroso, el hombre promete y no cumple. Mucha gente te predican en contra del pecado y hasta predicando ellos pecan. Son pocos los que no quieren entender que como único vamos a demostrarle al pueblo que vamos a ser victoriosos manteniéndolos humillados delante de Dios. Como único vamos a ganar la carrera, que nos permanezcamos confiando en el Señor. En un momento los discípulos le dijeron a Jesucristo, ¿podrá alguien ser salvo? Y Jesucristo le dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Nosotros vamos ganando la carrera cuando confiamos en Dios, cuando tenemos fe en Dios. No es porque creamos que estamos siendo los más santos, no es porque tengamos un ministerio, no es porque seamos los más fieles con los protocolos de la iglesia o porque no faltemos a la iglesia. Nosotros vamos progresando cuando nuestra confianza se va haciendo firme en el Señor, cuando confiamos plenamente en el Señor, cuando en medio de la prueba, cuando en medio de la dificultad, cuando en medio de la enfermedad seguimos confiando en el Señor, cuando no escuchamos las maquinaciones del enemigo. Ahí es cuando nos vamos fortaleciendo en la fe, ahí es cuando estamos empezando a creerla, a escuchar la voz de Dios, a obedecerlo, ¿verdad? Por eso es que le dicen, ahí le dice, y por su nombre jurarás, ¿verdad? Dicen Deuteronomio, pero ya Jesús nos está diciendo que no juremos en ninguna manera. ¿Por qué no juremos en ninguna manera? Porque todo hombre es infiel. Salomón dijo, si ciertamente no hay hombre en la tierra que haga el bien y nunca peque, pero hay muchos que ese es el falso evangelio que están enseñando hoy en día, que se dan alarde porque son más, hacen sentir al pueblo que son más santos que el pueblo. No, el más que quiera ser grande entre nosotros sea vuestro servidor, ¿verdad? Porque ese es el llamado a servir, sea el nombre de Dios bendito. Pero fíjate que el versículo 14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. Eso es algo poderoso, en nuestros contornos, en nuestros alrededores hay dioses. ¿Por qué hay dioses? Porque un ministro que es idolatriado, un pastor que es idolatriado, se vuelve a ser el Dios de una oveja, ¿verdad? Y entonces hay ovejas que se someten tanto, que su pastor es su Señor, y la Biblia me enseña, ¿verdad?, que el Señor es mi pastor, el Señor Dios, Jesucristo es mi pastor, ¿verdad? Y los hombres somos hermanos unos de los otros, pero hay muchos que lo dicen como que mi pastor es mi Señor, ¿verdad? Si el pastor le enseña algo que está en contra de la palabra, ellos lo creen, ellos lo viven, pero déjeme decirle algo, que Dios no puede ser burlado, es necesario obedecerle a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y hay pastores que son de Dios, hay ministros que son de Dios, hay ministros que están haciendo la voluntad de Dios, porque lo hay, pero tenemos que entender que la mayoría hoy en día son falsos pastores. Muchos no se atreven a señalar esto, hay muchos falsos ministros. El verdadero ministro es un ministro entregado a todo por Dios, a la voluntad de Dios, ama a las ovejas, busca a las ovejas, enseña con espíritu de mansedumbre, ¿verdad? Con amor, templanza, benignidad, bondad. ¿Por qué? Porque quiere que las almas sean salvas, ¿verdad? Es un ejemplo de Cristo, ¿verdad? No apoyamos lo malo, pero estamos dispuestos a darle la mano al caído. Somos buenos samaritanos. Ese es el verdadero llamado, ¿verdad? Y que no nos dejemos llevar, ¿verdad?, por los dioses de los pueblos que están en medio de vosotros, ¿verdad?, viviendo como las costumbres del mundo. Y hoy en día así hay muchas congregaciones viviendo como vive el mundo, ¿verdad?, viviendo con un protocolo como vive el mundo, como si fueran partidos políticos, ¿verdad? Hay unos que son mayores que otros, este me gusta más, este me gusta menos. Eso es idolatría, eso es lo que hay hoy en día, y a Dios no le gusta eso, porque según el enemigo quería que Dios lo idolatriara, le sirviera, le diera honra, ¿verdad?, le diera gloria, porque cuando usted se somete a algo, usted le está dando gloria
a eso, ¿verdad? Así que no busquéis gloria de hombre, igual que nosotros no buscamos gloria de hombre, sino que buscamos la gloria desde el que nos envió a predicar este santo evangelio. La gloria es de Cristo. Él compartió su gloria con quién, con los que comparten la gloria de Dios, porque bien lo dice Juan, ¿verdad? La gloria que me has dado yo se la doy a ellos. Dios comparte su gloria con los que hacen la voluntad de Él, con los que se humillan, con los que quieren exaltar su nombre, con los que lo adoran en espíritu y en verdad, y eso está en la palabra. Entonces hay muchos que dicen, Dios no comparte su gloria con nadie. ¿Y dónde sacan eso, verdad? ¿Cómo lo sacan? ¿Cómo lo interpretan? Dios no comparte su gloria con el falso. Dios no comparte su gloria con los idólatras, con los ladrones, con los fornicarios, con todos los que hacen maldad, con los impíos. Dios no comparte su gloria. Pero con los que hacen el bien, con los que aceptan a su Hijo, con los que quieren hacer su voluntad, con los que son guiados por el Espíritu, eso se refleja el Padre en Él y Él en el Padre. Son uno, como Cristo y el Padre son uno. Eso es algo que tenemos que entender ya, que hay que ser el uno con el Padre, que hay que escuchar la voz de Dios y caminar en pos celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. A veces el llamado, ¿verdad? Para que estemos bien delante de Dios, para que tengamos bendición en abundancia, pero bendición espiritual, progreso espiritual, ¿verdad? Para que tengamos la fortaleza para que cuando llegue el día malo, eso es lo que nosotros tenemos que entender. Por eso vuelve y le dice, Gloria a Dios, Santo Jesús. tire, ¿verdad? Porque que los ángeles lo guardarán, ¿verdad? Y Jesucristo le respondió, ¿verdad? Y le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjese que todo se trata de esto, son de diferentes maneras, pero todo es una tentación. Él busca diferentes maneras para hacernos caer. Estamos viviendo en un tiempo tan difícil que el pueblo de Dios no conoce la profundidad del pecado, no conoce la profundidad de la santidad. Son temas que hoy en día lo han aprendido. De creer que Dios nos va a hablar. Dice su palabra que es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Es necesario humillarnos y buscar escuchar la voz de Dios para que aprendamos a caminar en este mundo caído, para que aprendamos a poder dar palabra de vida, porque cuando Dios nos ministra, nosotros podemos dar palabra de vida, nosotros podemos hablar inspirado por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo es el que hace la obra. Nosotros no podemos cambiar a nadie, nosotros hablamos palabra de Dios, ¿verdad? Y la palabra es esa fe que obra, ¿verdad? Para justicia, es la palabra de Dios, es Dios en nosotros, Él es el que hace la obra, ¿verdad? La fe es por el oír y por el oír la palabra de Dios. La fe es Cristo, el autor y consumador de la fe. La fe es Cristo en nosotros hablamos, ven a Cristo en nosotros y esa fe fluye, ¿verdad? Y por oír, o por otros oír nuestra voz, ¿verdad? Inspirado por el Espíritu Santo, Cristo en nosotros, ellos alcanzan esa fe, creen para salvación, ¿ve? Y todo depende de Dios, y ese es el tiempo que tenemos que entender esto, que hay que entender y escuchar la voz de Dios, que hay que someternos para que podamos fluir, ¿verdad? En esa certeza, en esa esperanza, en esa seguridad de que Dios está en nosotros, porque esto se está perdiendo. Hay muchos apartándose de la fe, hay muchos desviándose del camino, de la verdad. Por eso es que Jesucristo, ¿verdad? Y nos da esta enseñanza, porque según Él estuvo en ese desierto, fue tentado por el enemigo, así nosotros estamos pasando por diferentes pruebas, por diferentes tentaciones, y toda es para que soltemos la mano del arado, para que tornemos la mirada hacia atrás, para que dejemos de seguir al Maestro, para que no confiemos en el Señor, para que dejemos de perseverar. Este es el plan del enemigo, para que le demos la adoración a Él, ¿verdad? Y querernos ponerle en vergüenza, sea el nombre de Jehová bendito para siempre. Eso es lo que Él quiere. Cuando un hombre, estamos alejándonos de Dios, estamos adorando al enemigo. Cuando nosotros, ¿verdad?, no aguantamos los deseos de nuestra carne, estamos sometiéndonos, ¿verdad?, a la tentación, ¿verdad?, estamos cediendo a los planes del enemigo. Y es tiempo que despertemos, es tiempo de que seamos de bendición en esta tierra, sea el nombre de Jehová bendito. Por eso nos dicen esa palabra, ¿verdad?, que le dice, bendito sea Dios, escrito está, no tentar. Vive Cristo, aleluya. Gloria al Señor. Te adoramos, te saludamos. Que viene la acechanza del enemigo. ¿Con qué es que Él va a venir mañana? ¿Con qué es que Él vino hoy? Por eso es que nosotros tenemos que amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Porque cuando nosotros tenemos la mente todo el día en el Señor, todo el tiempo con una alabanza, todo el tiempo en comunión,
estamos, ¿verdad?, sensitivos a la voz de Dios, estamos con nuestros sentidos despiertos para escuchar la voz de Dios. Es tiempo de que clamemos, de que gimamos para pedir discernimiento de espíritu, ¿verdad? Es tiempo de que clamemos para que escudriñemos los espíritus, para que Dios nos dé los dones que nos van a hacer crecer como cristianos, para que les sirvamos. Amén, gloria al Señor. Gloria a Jesús. ¿Verdad? Que hubo un momento, ¿verdad?, que el Señor le dice, ¿verdad?, en Deuteronomio 6, capítulo 16, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masa, ¿verdad? Cuando hablamos de Masa, el pueblo, cuando estuvo en Masa es el lugar donde acampó Israel, ¿verdad?, y donde estaba la roca de Oreb, de la cual Moisés obtuvo agua, ¿ves? Entonces, cuando estamos en Masa, también en el desierto, en la lucha, porque Masa también se puede tipificar la lucha, ¿verdad? Significa lucha, esa palabra. Y así nos encontramos muchas veces nosotros en la lucha, cuando estemos en la lucha, en el desierto, en la prueba, en la tentación, ¿verdad?, en la tribulación. Tenemos que entender, ¿verdad?, que por medio del Espíritu Santo, ¿verdad?, tenemos esa roca de Oreb que va a brotar el agua para nosotros, que está en Cristo. Como él dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Ya no nadie tiene que enseñarnos, nadie nos tiene que consolar, porque tenemos el Espíritu Santo. Y ese es el problema grande que hay hoy. Nos dé palabra, nos levante, nos dirija. Queremos contar con los hombres y estamos adorando hombres, estamos idolatriando hombres cuando un hombre no salva. Por eso dice, maldito el varón que confía en el hombre, que pone su carne por brazo, ¿verdad? Porque buscamos el hombre que es carne como nuestro brazo, como nuestra ayuda, como nuestro socorro. Pero nuestro brazo fuerte es Jehová. En Jehová es que nosotros tenemos que poner nuestra esperanza, en Dios. Poderoso Dios, toda gloria, toda honra es tuya, Espíritu Santo. El que nosotros tenemos que imitar, es el que nosotros tenemos que seguir. Tenemos que escudriñar cómo él vivió y seguir esos pasos, olvidándonos de lo que nos vamos a encontrar en la tierra, porque en esta tierra, mientras estemos aquí, estamos para ser probados, vamos a ser tentados. El enemigo va a buscar la manera de que nosotros caigamos. Él nos va a ofrecer: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces hay de los caminos de Dios. Es mejor ser pobre y sabio, es mejor ser pobre y entendido, es mejor ser pobre y tener el gozo de la salvación que prosperar en esta tierra y que se pierda nuestra alma. Esto es algo que tenemos que entender ya, que lo que nosotros tenemos que tener es el gozo, el primer amor, que siempre estemos contentos porque Cristo viene a buscarnos, porque en medio de la prueba estamos esforzándonos en ser fiel, porque en medio de la prueba, poderoso Cristo, te amo, gracias. Santo y sublime tu nombre. En Él creemos, por lo cual también hablamos. Esperamos en Él, por lo cual también perseveramos, ¿verdad? Recibimos toda la alegría, ¿verdad?, el gozo de la salvación, porque ya creímos, ya Cristo está en nosotros. No hay por qué temer, no hay por qué estar, ¿verdad?, con... Aleluya. Gloria a Dios, santo eres, Espíritu Santo, ora con poder, Espíritu de Dios, en esta hora. Glorifícate, Padre, actúa poderosamente. Aleluya. Gracias. Aleluya. Gloria a Dios. Tengo que adorar. Si no hablo yo, las piedras van a hablar. Tienes que creer esto que estoy diciendo. Él me dio la vida, por Él no estoy muerto. Cristo es mi vida, mi razón de ser. Él me fortalece y me hace crecer. Es mi compañía, siempre está a mi lado. Y en los momentos duros nunca me ha dejado. Y yo le alabaré aunque me encuentre preso. Yo le alabaré porque de Él dependo. Yo le buscaré si un día me siento solo. Él es mi compañía, en Él lo puedo